Con este primer episodio empezamos nuestra mirada a la diversidad humana, cultural y social que nos rodea. Para nosotros, supone una reflexión compartida con los protagonistas. Es un intento de aproximación a las otras lógicas culturales que conviven en nuestra sociedad. Nuestra mirada es una mirada que busca comprender cómo viven, piensan y sienten los hombres y las mujeres de nuestra realidad cultural. Una de las primeras personas que salió a mirar y a pasearse con ojos críticos por la diversidad cultural humana fue Bronislaw Malinowski. El resultado de su paseo dejó claro el cómo hay que mirar al prójimo para poder comprenderle y no juzgarle. Los padres blancos son los llamados misioneros de África. Nacen como sociedad misionera en un barrio de Argel en 1902, de la mano de Charles Lavilléry, arzobispo de Argel. Esto pasa en la misma época que Malinowski abría las puertas a la nueva etnografía con su paseo por las Islas Trobriand. No sabemos si por casualidad o similitud, los padres blancos deciden realizar su acción misionera de acuerdo a las leyes y costumbres que rigen la sociedad, en la cual ellos se integran. Deciden vivir respetando la cultura local y sus normas sociales. Deciden, por tanto, comprender y no juzgar. Única forma de poder ayudar verdaderamente al prójimo. Encarnado con las gentes, con su cultura y con su sociedad, al más puro estilo etnográfico. Ni Malinowski lo podía haber expresado mejor. Tal vez por eso los padres blancos se han distinguido siempre por sus contribuciones científicas en el mundo de la etnografía y la geografía. Lavilléry, fundador de los padres blancos, nace en 1825, en una localidad del País Vasco francés, en Bayona. Bayona es, por tanto, el punto de inicio del viaje personal de muchos jóvenes, que como Lavilléry, nacieron en Occidente y decidieron empezar una vida de amor hacia África. Casi 100 años después empieza el camino de Celestino. Camino que empieza en el Valle del Jiloca, punto central de la provincia de Teruel, donde el paisaje se pierde en la mirada y donde la cultura de sus gentes está fuertemente encarnada con el territorio. Pasar del paisaje del páramo turolense al paisaje de la sabana africana con sencillez no es fácil. Es una aventura de amor hacia los demás, es la aventura de vida de Celestino. ¿Y el río Jiloca? El río Jiloca pues es toda esa cinta verde que se ve desde Monreal hasta Calamocha, todos esos árboles, el arbolado verde. Claro, eso es el Jiloca, ¿no? Sí. Y el valle del Jiloca es todo este para allá. Todo eso sí. Todo eso. ¿Y a Bañón le llamaban el balcón del Jiloca? Sí, el balcón del Jiloca es por el cerro de la iglesia y este donde estamos, ¿no? ¿Le hemos dicho el cerro de la Marieta? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí empieza, ¿no? Aquí empieza la historia, ¿o qué? Yo me imagino que tú, cuando tú estabas en el pueblo de pequeño, también subías aquí. Sí, naturalmente que subía por aquí. Además, de vez en cuando me tocaba ir de pastor y iba con el ganado, sí. Y a veces pues subía por aquí, pues, en fin, recorría todo el término como hacían los pastores, pero no fue mucho tiempo. El pastor de la casa era un hermano mayor. Sí. ¿Cuántos erais de hermano? Éramos tres chicos y 5 chicas. Éramos 8. Sí. Familia numerosa. De aquel tiempo. De aquel tiempo, ¿no? Sí. Empecé yendo a la escuela, es curioso, sin que nadie me llevase. ¿Cómo que me regalaron un librito que se llamaba Don Patito. ¿Don Patito? Sí, era un libro para aprender a leer. Me lo regalaron y digo, pues yo me voy a la escuela. Y tendría pues 6, 7 años y me fui, pero presenté al maestro. Pero aquí vengo. ¿Y cuándo entraban
¿Los niños cuándo iban a la escuela? ¿Qué edad? Empezaron a los 7 años, creo que era, sí, más o menos, sí, a los 7 años, sí, antes no. Bueno, pues eso. Que de ahí a seguir, ya fue el primer... Sí. A partir de que te sientas en un pupitre ya no paras. Exacto, sí. ¿No? A partir del libro del patito ya a los clásicos griegos. Sí, la dificultad de aquel tiempo en la escuela era que éramos muchos. Éramos alrededor de 80 niños, solo niños, no niñas, para un solo maestro. Él, sí, no sé cómo hacía, pero en fin, estaba todo el tiempo silencio. Bueno, pero en fin, el maestro hacía lo que podía con cada grupo. Vosotros a leer esto, vosotros a preparar aquello, etc. ¿Sí? Cuando tú tenías 7 años... pues sería 41. ¿En plena posguerra? Sí, naturalmente, sí. ¿Y el cura del pueblo? El cura del pueblo le dijiste tú que era... Bueno, sí, ¿no? Era... Andrés se llamaba, que aquí le llamábamos todos Mosén Andrés. Mosén Andrés. Sí, Mosén Andrés. Sí, como en Aragón, en muchos sitios. Sí, Mosén. Seguramente que tenía una vitalidad grande y bueno, pues sí, se hacía sus grupos para enseñarles y nos daba clases particulares. Porque aquí la gente cuando salía del colegio, ¿dónde iba? No. Iba a trabajar, ¿no? A trabajar. Sí, a trabajar. Bueno, al campo. ¿El instituto más cercano dónde estaría? No había nada. Y eso explica que hubo tantas vocaciones para religiosos, seminarios en aquel tiempo. Era algo sociológico. De una manera, si alguien quiere estudiar... ¿no? Lo que buscábamos, digamos, en primer lugar, era estudiar. ¿Sí? ¿Dónde? Pues, lo mismo. ¿Dónde? Sí. Y entonces, pues, la vocación pues venía después o no venía. No venía, y ya está. Pero, en fin, era un tiempo en que realmente se necesitaba aquello. Los religiosos hicieron mucho por la cultura de la gente en aquel tiempo. No había otra cosa. Claro, pues si el maestro tenía 90, ¿no? O tenía 80. Sí. En la posguerra. Exactamente. Y todas las inquietudes de todos los jóvenes, que la gente eran jóvenes, aunque fuera posguerra, tendrían inquietudes. Sí. Intelectuales, me imagino, ¿no? Sí. Y entonces canalizar todo eso, pues claro, si no hay bibliotecas tiene que haber, ¿no? Las únicas bibliotecas. Sí, eran los colegios de los frailes o las monjas, que de aquí salieron, de Bañón salieron muchas monjas también. Oye, volver después de 69 años a Bañón, ¿no? Y recordar todo esto es una gran felicidad. Sí, ¿no? Está muy bien. Es una gran felicidad. Y la verdad es que de Bañón a África el paso tiene que ser, vamos, que no tiene que ser fácil, porque ahí hay una transición. No. Sí. Hay un rito de paso seguro. Sí, pero digamos que... ¿Cómo se pasa de Bañón a África? ¿Cómo se pasa? De este paisaje a... Sí, pero bien. Pero, digamos, la maduración de mi vocación fue en Valencia. Y de Valencia a África, bueno, pues es un drama, digamos, personal, porque había que decidirse por algo desconocido. Y la vocación de misionero Padre Blanco era dejar la península y marcharse a terminar la formación en África. Y yo tuve que hacerlo a los 20 años. A los 20 años bueno, yo había terminado la filosofía, los estudios de filosofía, tenía la teología, dejé todo aquello y me marché a África. Digamos, dejar a mis padres me costó mucho. Y creo que les costó a ellos tanto o más. Más que no. Sí, y eso lo he sentido. Eso lo he sentido porque, bueno, ¿qué piensan mis padres?
qué dolor tienen sin... Claro, porque una cosa es ser cura y otra misionero. Claro. Entonces me marché a Mozambique y estuve 7 años sin volver de Mozambique, que era la norma en aquel tiempo. De Valencia a Mozambique. Sí, pasando por Lisboa. Pasando por Lisboa, ¿no? Que es donde coges el barco. Sí, exacto. Mozambique sí, fueron 7 años. Que los acorté un poco porque me nombraron aquí para una actividad en España. Y entonces volví. ¿Qué quieres que te diga? Cuando me dijeron en Mozambique que tienes que volver a España y además que te esperan en tal fecha y tal, digo, pues no me supo bien, no. Un disgusto. Sí, era como un poco truncar, digamos, la vida misionera. Pero no, volví, hice lo que tenía que hacer aquí en España. Y bueno, se terminó aquello. Pues, sí, quise volver a Mozambique, pero en Mozambique los padres blancos ya no estaban. El gobierno portugués los había echado. Entonces no podía estar yo. ¿Por qué los echaron? Pues porque les dijimos a los portugueses por escrito, que fueron una osadía tremenda. Por vuestra parte, ¿no? Por nuestra parte, sí. En toda África, todas las naciones se estaban formando porque tenían la independencia. Y en Mozambique, pues no se preveía nada para dar la independencia al pueblo. Entonces los portugueses dicen, sí, pensáis así, pues todos a Roma. Y en 2 aviones, en dos días... Pues, en 48 horas todos a Roma. Pero se quedaron algunos, ¿no? Porque los franciscanos se quedaron allí. No. ¿También se fueron? Los misioneros de África, nosotros... Vosotros, los padres blancos, todos. Todos, absolutamente todos. Entonces, había que buscar otro sitio. Y yo en aquel tiempo vi que Tanzania era uno de los países que iban bien sociológicamente. Teníamos un buen presidente, Julius Nyerere. El presidente africano. La gente le seguía. Bueno, pues yo quise ir a Tanzania. Tuve que mejorar el inglés, estuve 3 meses en Inglaterra, pues vuelta a África, aprender el Swahili. 3 meses. ¿Cómo el Swahili? ¿El Swahili cómo describiríamos el valle este del Jiloca? Sehemu nzuri sana, nzuri ya kutosha, o sea, un sitio bueno, bonito, suficientemente. Sí. ¿Y la posición de Bañón sobre ese sitio, si fuéramos africanos, si esto fuera Tanzania, cómo diríamos de este? Tupo Mlimani. Estamos en una colina. Estamos en una colina. Sí, estamos en una colina. Y desde esta colina, kutoka hapa tunaona mambo yote yanayotuzunguka. O sea, desde esta colina vemos todo aquello que nos rodea. Y todo aquello que nos importa, ¿no? Sí. Eso es lo que hay hasta de ahora. O sea que, bien. Claro. El hombre inquieto. El hombre inquieto, ¿no? ¿Y Pues, por qué África? ¿Por qué no Sudamérica? ¿Y por qué los padres blancos? Pues porque sencillamente los padres blancos se movían en aquel tiempo haciendo una publicidad de su congregación. Vale. Y vinieron al seminario de Valencia. Y ahí hicieron, ¿no? Sí. ¿Dónde te convencieron? Y sí, allí me convencieron porque vestían a lo blanco, digamos, imitando un poco la vestimenta árabe. Y entonces, el que vino allí era un holandés, el que vino al seminario, que hablaba muy mal el castellano, pero en fin, lo entendíamos y entendimos que nos decía que el misionero iba a África a hacerse con todos y a
hacerse miembro de todas las familias que vivían en África. Es lo que comentábamos ayer o anteayer, es de la encarnación. De la encarnación. Sí. Y nos decía este padre, pues vestimos más o menos como ellos, comemos como ellos, etc. Vestir y comer como ellos. Sí. Y hablar la lengua de ellos, que eso es muy importante. Sí, el tiempo que he pasado en África, puedo decir que he procurado estar, como decíamos, encarnado. Encarnado, ¿no? Sí. Y encarnado es como tú, vivo como tú, sí, y hablo como tú. Exactamente, exactamente. Y hablando de hablo como tú, pues me tocó aprender en primer lugar el Quisena en Mozambique, que lo tuve que aprender yo solo. Me dieron una gramática y un diccionario y dice, aprende. Y yo por la mañana, yo que era inquieto, pues por la mañana estudiaba, pero por la tarde me marchaba a jugar al fútbol con los chavales. Sí. La importancia del fútbol, ¿no? Sí, no, y de los chavales después del fútbol pues me llevaban a sus casas, a ver a sus padres, etcétera, etcétera. Me llevaban muy bien. E incluso cuando estudiaba la lengua, pues hicimos salidas a jugar al fútbol a otros sitios con otros jóvenes de allí. Bueno, la inquietud está buena. La inquietud de Teodoro. Sí. Cuando fui a Tanzania, tuve que aprender en primer lugar el Swahili. La estructura gramatical, podríamos decir, es bantú, de las lenguas bantú, del centro de África. Centroafricanas. Sí. Sí, prácticamente pues hay muchas cosas muy comunes con las lenguas africanas. Y después hay muchas palabras árabes, por esa razón, porque fueron los árabes los que empezaron a ayudar a nacer esta lengua. En Tanzania, sobre todo en Tanzania, la gente es muy generosa y cuando ibas a visitar un poblado o a hacer un trabajo de apostolado en un poblado, la gente te preparaba la comida y comías con ellos y con 2 o 3 huéspedes que ellos le llamaban para acompañarte. Para acompañarte, ¿no? O sea que si te sentías realmente a gusto. Sobre todo en muchos sitios alrededor del lago Victoria, los Wassukuba, esos son el nuevo Hamas. Son los fuertes. Los fuertes, sí. En trabajo, en relación, etcétera. Sí, muy buenas personas. ¿Y su lengua también la hablabas tú? Sí, hablaba, digamos, todo lo que necesitaba para la conversación común, no para la enseñanza, pero para, digamos, hablar con la gente en la calle, en sus casas, sí, hablaba el Kisukuma, que es muy bonito, muy bonito. Empiezas por la mañana, Wangaluka, y empiezas, Wangaluka, y Wamisha Gakine. ¿Cómo ha amanecido para ti? Esa es esa es la traducción literal. ¿Cómo ha amanecido para ti? Y dice, muy bien, estupendamente, bueno. ¿Te has despertado bien? O a mí, ¿cómo te has despertado? Bien. Bueno, pues esta es la manera, y bueno, había otras. Sí, la conversación normal, corriente con la gente, pues sí, estaba preparado para ella. O sea que, lengua, es muy importante. Después, el trabajar con ellos y para ellos. Hemos procurado llevar el bienestar a la gente con hospitales, centros de salud, etcétera.
Yo también he construido también algún centro de salud, no hospital entero, pero el centro de salud sí. Entonces, pues la gente te aprecia realmente y tú aprecias a la gente y te sientes uno más de ellos. Pues es la encarnación. Es la encarnación, ¿no? Y luego lo de que comentabas de los padres blancos, que teníais que ser 3, o del discernimiento. Sí. Creo que eso es un buen invento del fundador. Del fundador, que sí. se llamaba La Villerie. La Villerie, que nos fundó cuando él era arzobispo de Argel, o sea que estaba en África. Y todo vino porque hubo una gran peste en Argelia y él tuvo que recoger a cantidad de niños y niñas que si no se morían. Entonces necesitó gente de fuera y fue gente francesa, sobre todo jóvenes, que fueron a trabajar. Y de ahí nació la congregación. Como si fuera un voluntariado. Un voluntariado, sí, de ahí nació. Bueno... lo de las 3 personas. Sí. El equipo de acción. Sí, el equipo de acción él conocía las dificultades de África, dificultades físicas, porque bueno, África al principio pues no había nada, tenías que hacerlo todo a pie, en fin, tenías que arreglártelas para comer, etcétera. Bueno, pues 3 eran mucho más, lo tenías mucho más fácil que uno solo. ¿9 años o 12? No, 12 años, sí. Es cuando entras en el seminario. En el seminario, sí. Lo que estábamos antes hablando en el cerro es como del cerro de este paisaje y de esta fotografía, se puede pasar a la que te he comentado antes, que es a estas 2 de aquí. Sí. Explícame, ¿Por qué se puede pasar de una a otra? Bueno, pues... ¿Cómo se pasa? Sí. ¿Cómo se pasa? ¿Cuál es la transición? Porque la escena, las vestimentas son peculiares. Sí. Estamos lejos de aquí, en aquel tiempo. Y la verdad, yo la primera vez que la vi parecíais, magrebís. Yo que me he comprado unas chilabas allí, luego pasa que yo me las corto aquí para ir por Valencia. Yo voy con chilaba corta. No me digas. Sí, me encanta. Me encanta la chilaba. Claro, largo no lo puedes ir, pero la corta sí. Pero estos son auténticas chilabas, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, un poco adaptadas, que pareciesen un poco sotana blanca. Es una sotana chilaba. No, pero es que después está lo que en árabe se llama alburnús, que es como una capa. Esto. Exactamente. Eso es el alburnús. El alburnús, sí. Que en español sería albornoz, pero albornoz en español pues es de otra manera. Pero en fin, la palabra viene del árabe. Ese es y el diseño es del fundador. Bueno, no es como vivían la gente, como vestían la gente en Argelia, en Túnez, en el norte de África. Y es parte de la encarnación. Sí, asemejarnos lo posible a ellos, sí, y que nos recibiesen, pues eso, como próximos a ellos, sí. Pero, y por ejemplo, tú llevas aquí, sí, llevas ahí un gorrito rojo, sí. Pero es más turco que... No, pero en aquel tiempo era común en África del Norte, sí. Y este llevaba, no era gorro, parece que lleva... No sé lo que llevaba. Algo parece
como si fuera un turbante. Sí. ¿Podría ser también? ¿Lleváis turbante o lleváis algo? No, turbante no, nunca lo llevamos. Esto en árabe se llama chechia y era corriente común en África, en toda África del Norte, tanto en Argelia como en Túnez. Sí. Y luego, aquí yo te veo tu cruz colgando, tu crucifijo. Un rosario. ¿Y sí, el resto es un rosario? Sí, un rosario con los 5 misterios. Y luego, esto es en el norte de África. Norte de África. Y luego esto ya es Mozambique. Esto es Mozambique. Y esto es Mozambique. Exactamente, sí. ¿Y cómo se pasa a llevar un Sarakov? Ah, sí. Ahí hay otra historia. ¿Esto es sí, aventura o no, esto o era exploración? No, en aquel tiempo había la creencia, o existía la creencia de que el sol era tan fuerte que tenías que llevar el Sarakov. Y estábamos obligados a llevarlo. ¿Lo has visto allí? ¿Lo has visto es aquí? Que, claro, aquí. Sí, en todos los sitios. Sí, era para evitar una isolación. Pero era norma de la casa. No, era norma digamos, de la congregación. ¿De la congregación? Para evitar, sí, para evitar, pues eso, la dificultad del sol. Después nos hemos ido dando cuenta que no era tan fiero el león como se pinta y que, bueno, podías ir sin Sarakov también y no pasaba nada. Pero bien, y ahí está. Sí. Y una pregunta que me surge es, aquí vais con esta vestimenta como encarnación, pero cuando la trasladáis al África tropical, sí, ya no... Sí, continuamos con la chelaba blanca, pero dejamos el albornoz. Y dejáis el albornoz. Sí, el albornoz se queda. Claro, esto para lavarlo, porque África, esto es barro. Eso es barro. Eso es tierra negra. Uy, ¿no? Ese es polvo de siempre. El día ese, ¿Y de blanco? Lo que yo sufrí. ¿Que vas con una moto? Sí, una moto. Durante los 6 años que estuve en Mozambique, siempre llevaba una moto. Y bueno, sufrí con el agua, con el barro. Una vez tuve que andar durante 3 días para hacer 30 kilómetros. ¿En moto? Sí, en moto. En primer lugar, 10 kilómetros más o menos con carretera normal. El segundo día ya no podía pasar, tuve que dormir en el camino. Al segundo día, otra marcha de unos 5 o 6 kilómetros y al tercer día llegué al poblado europeo. Y del poblado europeo a la misión me llevaron en barca, porque había llovido torrencialmente y sí, no podía pasar. Entonces eso era normal. Sí. O sea, ver a un misionero de blanco con Sarakov embarrado y con una moto, Sí, ¿no? era nuestro tiempo. Era el tiempo, ¿no? Los años 60, todo ha cambiado. Y ahora bueno, estos caminos no han cambiado, ¿eh? Estos caminos están igual. en muchos sitios. Lo que ha cambiado es la moto, que ahora tienen motos inglesas todas. No, y después nos hicimos coche y tal, bueno, sí, todo ha ido evolucionando, sí, y muy fuerte. Oye, ¿y las barbas? Porque todos lleváis barba. Sí, al principio era obligación dejarse la barba. Era una exageración. Para no perder tiempo afeitándose. Fernando, que estás mirando. Pues eso, para no perder tiempo por la mañana afeitándose. Bueno, todo eso ha evolucionado, ha cambiado. Sí, pero sí. Las historias de vida tienen un paisaje. Un paisaje que cambia y evoluciona con la persona y con el transcurso de la propia vida. Al final, no eres del paisaje de donde naces, sino de aquel donde has encontrado el sentido de tu vida. No todos tenemos esa suerte. Los padres blancos sí la tienen. Son africanos de vida y de paisaje. Entonces, al final,
empezamos aquí hace 40 años, ¿no? Nos Sí, vamos señor. 40 años en África, En África, haciendo de africano, exactamente. encarnándote como africano. Sí, Entonces hay una cosa que cuentan los que estudian antropología, que las historias de vida todas tienen un paisaje. Entonces el tuyo fue, empiezas aquí con este paisaje, con el paisaje de Bañón, lo de Bañón, haces tu camino propio, hace 69 años, haces tu camino propio, te vas a África. África, empezamos con Túnez, Sí. de Túnez. Bueno, empezamos con Argelia. con Argelia, Un año en Argelia, 4 en Túnez, después 6 en Mozambique Mozambique, y el resto en Tanzania. Sí, Y luego otra vez aquí. Con lo cual, toda tu historia de vida, este paisaje ha sido importante para ti, pero el paisaje africano mucho más, porque Vale. has estado más tiempo en África sí, que aquí, con sí, lo cual tú eres sí. un africano. Siento nostalgia por todo lo que es africano, tanto paisaje humano como paisaje terrestre, etcétera, etcétera. Y Sí. como un africano como tú puede vivir en España. Bueno. ¿Cómo vuelve a ver este paisaje? Lo mismo que los africanos cuando vienen Cuando aquí, aquí, ¿no? pues tienen que aguantarse. Pero podemos decir que esto puede ser la sabana tranquilamente. Sí. Le quitamos las tejas. Sí, sí, sí. Sobre todo en nuestra provincia de Teruel. Claro, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, Pues esta es nuestra vida. Y bueno, continuamos siendo felices, ¿no? ¿no? Que sí, ¿no? Y Ha sido un placer. un día, pues, si Dios quiere, pues volveremos. ¿No? Y- Si me invitas, yo te acompaño. Y lo importante es que África vaya adelante y que seamos justos Con África. con África. Pues sí, Sí. verdad que sí. Muchas gracias, Celestino.